ante la corrupción. Hace su alocución a esta hora Verónica Mendoza y tenemos allí a nuestra compañera Priscila Paredes que nos da algunos detalles. Priscila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para ello impulsaremos un gran debate nacional. Bien, Albina, ya concluyó entonces la exposición de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori y estamos viendo en imágenes a Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio. Ella ha sido bastante dura, bastante enfática en su primera intervención. Ella ha señalado y bueno, recordó unas palabras de Juan Julio Witch a propósito de que el auditorio lleva su nombre, y ella comenzó su intervención diciendo que este nombre, esta personalidad, Juan Julio Witch, le recuerda las palabras que él mencionó refiriéndose en los años 90 al gobierno corrupto de Alberto Fujimori. Así empezó ella su intervención. Además, también ha cuestionado a Alan García, refiriéndose a que este candidato indultó a narcotraficantes, y además también ha señalado que hay que llamar corruptos a los corruptos, aunque sean y usen saco y corbata, aunque lideren las encuestas. Ella ha señalado que cómo no desmoralizarse cuando personas corruptas, como ella ha señalado, están liderando las encuestas. Vamos a escucharla. ¿Qué te parece, Priscila? Para garantizar también su plena autonomía e idoneidad para el cargo, sobre todo probidad y autoridad moral. Medidas como cambiar, por ejemplo, el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que sea un procedimiento más democrático, más transparente, para evitar que se repitan los bochornosos sucesos recientemente vistos con personajes cuestionados en este Consejo, y para que puedan ellos elegir, evaluar a nuestros jueces y fiscales de la mejor manera. Todas estas propuestas serán elevadas al Congreso de la República para su más amplio debate, y haremos todos los esfuerzos posibles para construir el consenso necesario para que sean aprobadas. Sabemos que será difícil, somos perfectamente conscientes de ello, pero sabemos que contaremos con el respaldo de la ciudadanía que quiere que estas cosas cambien. Por otro lado, promoveremos el fortalecimiento del sistema de administración de justicia y del sistema anticorrupción. En cuanto al primero, impulsaremos un acuerdo político con las instituciones del sistema de administración de justicia para, respetando su autonomía, promover la reforma pendiente, retomando las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión de Reforma Institucional para la Administración de Justicia, el CERIAJUS. Garantizaremos el presupuesto adecuado para un desempeño eficaz y transparente del Ministerio Público y el Poder Judicial. Promoveremos, por ejemplo, la despolitización del sistema de justicia. No puede haber más jueces o fiscales afiliados a un partido político, como tampoco jueces o fiscales como militantes encubiertos que defienden a funcionarios de sus mismas agrupaciones políticas en lugar de buscar la justicia. Tenemos que remover las redes de poder e impunidad que existen, sí, hay que decirlo, en nuestro Poder Judicial. Evaluaremos el sistema de evaluación, nombramiento y ratificación de jueces y fiscales. Para ello contaremos con el apoyo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas que han estado en esta tarea. El objetivo es potenciar y mejorar el trabajo que viene realizando el Consejo Nacional de la Magistratura para poder contar con jueces y fiscales más probos y más eficaces a nivel nacional. Promoveremos un sistema de protección de testigos, víctimas y colaboradores eficaces en casos de corrupción. No es posible que por falta de recursos o de personal adecuado, testigos y colaboradores eficaces pongan en riesgo sus vidas o terminen retractándose por la presión o por la extorsión. Para asegurar la articulación del sistema anticorrupción, vamos a fortalecer la Comisión Nacional Anticorrupción, la CAM, para que sea el espacio de construcción de consensos de las distintas entidades públicas sobre las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y para que monitoree el cumplimiento de los planes, metas y objetivos contemplados en el Plan Nacional Anticorrupción. Dotaremos de mayores recursos y de mayor y mejor personal al sistema anticorrupción de justicia. Fortaleceremos el Ministerio Público con la aplicación del nuevo proceso penal. El Ministerio Público tiene hoy dos grandes responsabilidades:
la carga de la prueba y la protección de los testigos. Sobre esto último ya hemos planteado nuestra propuesta. Para la carga de la prueba es clave lo referente a la labor de los peritos. Debemos promover que el Ministerio Público tenga los mejores y más experimentados peritos, porque no es posible ganarles la batalla a los corruptos si no contamos con personal suficientemente capacitado y adecuadamente remunerado para cumplir esa tarea. En cuanto a la Procuraduría Anticorrupción, la vamos a fortalecer, la vamos a dotar de mayores recursos económicos y de mayor personal para que pueda realizar su trabajo a nivel nacional, de manera descentralizada. Se debe fomentar, fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional para que, respetando los márgenes de actuación funcional y las correspondientes autonomías, se permita que el Poder Judicial y el Ministerio Público intercambien información básica sobre las prioridades, las metas de cada una de estas entidades que luchan contra la corrupción. Por otro lado, y en cuanto al aspecto más preventivo en la lucha contra la corrupción, con el Frente Amplio tendremos un gobierno abierto y transparente. Transparencia total, no como discurso, sino como práctica cotidiana. Queremos poner fin a la cultura del secreto. Esta nueva forma de gobernar partirá desde la misma cabeza de gobierno. Me comprometo a ser yo misma la principal promotora del gobierno abierto y transparente que queremos instaurar a partir del 28 de julio, si es que el pueblo peruano nos da su confianza. Para esto, entre las medidas que tomaremos será la de instalar un sistema en línea al que todos los ciudadanos podamos acceder para poder ver las licitaciones, contrataciones, remuneraciones de los funcionarios, todas las actividades de la Presidenta de la República, sus ministros, sus viceministros, etcétera, en tiempo real, para que el ciudadano sepa en qué se está gastando su plata. Esto como medida esencialmente para prevenir la corrupción y evitar que, por ejemplo, algún ministro, como ha ocurrido también en este gobierno, agilice los trámites de alguna empresa amiga después de haber recibido un mail o haberse reunido con esta en las instalaciones del propio gobierno. Tenemos derecho a saber los ciudadanos qué se hace con nuestra plata. Para garantizar que esta política se implemente adecuadamente, crearemos la Autoridad Autónoma de la Transparencia. Sabemos que ya existe una propuesta legislativa que ha sido objeto de consenso de distintas organizaciones de sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional Anticorrupción, y que está encarpetada o puesta sobre la carpeta de la Presidencia del Consejo de Ministros, que se resiste a promoverla, imagino que porque prefieren mantener en secreto algunas cosas. Promoveremos también la reforma de la Ley de Gestión de Intereses, más conocida como la Ley del Lobby, porque a pesar de que existe una desde el 2003, bien sabemos que los lobbies siguen actuando en la informalidad e incluso en la ilegalidad. Y creo que todos los peruanos tenemos derecho a saber quiénes son, qué intereses defienden y qué están haciendo. Ya que hablamos de la necesidad de fiscalizar también a los privados que interactúan con el Estado, planteamos que en casos de corrupción en estas circunstancias la responsabilidad penal sea compartida. Debe haber mano firme contra el corrupto, pero también contra el corruptor. Y debe haber responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí, porque así como un partido político debe hacerse responsable si es que alguno de sus congresistas incurre en un delito de corrupción perdiendo la curul, de la misma manera creemos que una empresa debe hacerse responsable si alguno de sus miembros incurre en delitos de corrupción a vista y paciencia de la misma. Una empresa que ha corrompido a funcionarios de Estado ya no debería poder contratar nunca más con este. En la lucha contra la corrupción, para nosotros la vigilancia ciudadana, la participación de la gente es fundamental. Estableceremos mecanismos claros, transparentes, de denuncia ciudadana, para que la gente nos ayude a prevenir y combatir la corrupción. Proponemos la creación de un servicio de agentes encubiertos anticorrupción, una suerte de modernos tucuiricu que puedan vigilar las distintas instancias del Estado, dar seguimiento a las denuncias que pueda hacer llegar la ciudadanía. En todas las licitaciones y contrataciones del Estado debe haber mecanismos de vigilancia ciudadana, en especial en las fases de inversión y de operación. Crearemos también un ISO anticorrupción, eligiendo algunas entidades públicas piloto para que en una primera etapa
cuenten con mecanismos especiales de transparencia, vigilancia, denuncia ciudadana para garantizar que se liberen de corrupción, que esto se puede evaluar con indicadores y objetivos claros, que las entidades que logren este objetivo de cero corrupción puedan ser reconocidas y reciban inclusive incentivos presupuestales con la lógica de promover las buenas prácticas. En cuanto a las tareas de la OCE, sabemos que las compras y las adquisiciones son una de las principales vías por donde fluye la corrupción y por donde perdemos a diario muchísimo dinero. Por ello, en un gobierno del Frente Amplio estableceremos mecanismos que eviten la sobrevaloración y el desordenado sistema de compras con medidas como, por ejemplo, el establecimiento de catálogos de homologación de precios, la creación de centrales de compra descentralizadas y que sea la OCE la que se encargue de establecer las especificaciones de los bienes que adquieran las entidades estatales, así como de actualizar permanentemente los precios referenciales de dichos bienes. Solo así acabaremos con esta sangría de recursos promovida por funcionarios y autoridades corruptas que lamentablemente se coluden con empresarios y proveedores. En el Frente Amplio consideramos que debemos establecer una nueva cultura del control, ya que por más recursos y personal del que podamos dotar a la Contraloría o a las oficinas de control interno, o por más sanciones que establezcamos, debemos recordar que otro de los principales aliados en la lucha contra la corrupción, además del ciudadano, es el propio funcionario público. Claro que sí. Es por ello que todos aquellos que estén a cargo de contrataciones de bienes, servicios y obras, o que estén a cargo de otorgamiento de licencias, autorizaciones, concesiones, deben haber ingresado al puesto por concurso público y deben estar adecuadamente remunerados. Solo así acabaremos con estas cadenas de corrupción que tanto daño nos hacen. En cuanto a las oficinas de control interno, todos hemos conocido y lamentado los graves escándalos de corrupción en gobiernos regionales y locales de los últimos años que pusieron en evidencia la debilidad del sistema nacional de control a nivel de los gobiernos descentralizados. Y esto porque las oficinas de control interno siguen aún lamentablemente dependiendo presupuestalmente y administrativamente de los ejecutivos a los que fiscalizan, y eso no tiene ningún sentido. En un gobierno del Frente Amplio, las oficinas de control interno dependerán directamente, administrativamente, presupuestalmente de la Contraloría General de la República. Una Contraloría que también tiene que ser fortalecida y reformada. Y hemos hablado de mejorar el mecanismo de procedimiento, el mecanismo de elección del Contralor General de la República, pero también requerimos una reforma de este máximo órgano de control fiscal del Estado. Una reforma que no solo consiste en la modernización y agilización de procedimientos o de la dotación de mayores recursos, sino sobre todo en una nueva óptica de control que ponga énfasis en la identificación de zonas grises de los procedimientos administrativos que facilitan la corrupción por engorrosos o por oscuros. Pero además estableceremos la prioridad de atención a la gran corrupción, que es la que lamentablemente a la que nunca le prestamos atención. En cuanto al servicio civil, impulsaremos los esfuerzos de servir buscando que se avance en la reforma del servicio público para que los funcionarios probos y honestos sean reconocidos y para que las nuevas generaciones de funcionarios sean parte de un verdadero servicio civil moderno y eficiente. Y acabemos con la famosa puerta giratoria que ha permitido que algunas grandes empresas se beneficien de información privilegiada con la que cuentan esos funcionarios que actúan como aves de paso. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que tener funcionarios públicos comprometidos que permanezcan en el Estado y defiendan los intereses de todos los peruanos. También tenemos un grave problema de corrupción en las Fuerzas Armadas y policiales. Resulta fundamental enfrentar este problema y para comenzar garantizar el control civil, para garantizar que ésta se profesionalice, se modernice, acorde con las necesidades actuales. No podemos tolerar que sean islas con un trato diferenciado en nombre de la defensa nacional o de la seguridad ciudadana. Todo lo contrario, tiene que haber mayor rigurosidad,
Consideramos por eso que se debe iniciar una política de apertura y transparencia en estas entidades que incluya la desclasificación y completa apertura de sus archivos en relación a casos de corrupción y en general a todo lo relacionado con la gestión económica y financiera de estas entidades, con excepción por supuesto de los secretos militares específicos que pueden ser controlados por el Congreso de la República por la comisión correspondiente. Quiero señalar también que si bien estamos hablando de la lucha contra la corrupción, para nosotros en el Frente Amplio está claro que esta tarea es indesligable de la lucha contra la inseguridad ciudadana, en especial en lo que se refiere al crimen organizado, ya que como es evidente, por ejemplo, en los casos, en la grave situación que se vive en este momento en el Callao o la que vivió Ancash durante la gestión del señor Álvarez, el crimen organizado y los políticos corruptos van de la mano y se protegen mutuamente. Pero nosotros no le tenemos miedo ni al crimen organizado ni a las mafias políticas que quieren volver a gobernar este país. Sabemos que tendremos que hacer un trabajo conjunto y liderar una alianza entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Procuradurías, para que apenas asumamos el gobierno conformemos un grupo de trabajo contra el crimen organizado y el lavado de activos, para evitar los compartimentos estancos dentro del Estado, sino facilitar la coordinación, la transmisión de información entre esas entidades para un combate más eficaz contra el crimen organizado. En cuanto al tema de el riesgo y la amenaza que se cierne sobre nosotros de un narcoestado, es imprescindible promover e impulsar una verdadera reforma política. Estamos ante un riesgo hoy en nuestro país de volver a ser el narcoestado de los años 90. No vamos a permitir que eso ocurra ni en el nivel nacional, ni vamos a permitir que en gobiernos regionales o locales se instalen, gobiernen los señores de la droga. Sabemos que no será fácil, pero no vamos a caer en la tolerancia de los últimos gobiernos que han dejado hacer y han dejado pasar. Y para eso no solo vamos a usar los recursos que la ley ya contempla, sino que vamos a promover, retomar, profundizar la reforma política pendiente, estableciendo mecanismos más eficaces para seguir la ruta de los fondos privados que apoyan las campañas electorales. Pero además vamos a retomar la propuesta de la curul vacía, para que en el caso que algún congresista sea vacado por delito de narcotráfico, lavado de activos, corrupción, el partido al que pertenece pierda su curul y no entre el accesitario como si nada hubiera pasado. Nunca más un país con una política de indultos a narcotraficantes que pagan por ello, nunca más un país con partidos, con sendos congresistas, sendos militantes acusados de narcotráfico, de lavado de activos, de corrupción. Eso ya no lo podemos seguir permitiendo, no podemos seguir tapándonos los ojos ante esa realidad que nos está carcomiendo como ese cáncer que le hace tanto daño a nuestro país. Para terminar, quiero señalar que las propuestas que hemos presentado hoy son solo una parte de lo que en el Frente Amplio hemos llamado propuesta de gobierno para la gente, propuesta de gobierno transparente para un nuevo Perú. Un Perú donde el Estado esté verdaderamente al servicio de la gente, donde la gente no sienta más vergüenza de sus gobernantes, de sus funcionarios, donde más bien pueda empezar a sentirse orgulloso de ellos, valorarlos y respetarlos. Un Perú donde la gente confíe en su Estado, un Perú donde la gente se sienta parte del Estado, un Perú donde la gente sienta que tiene autoridades y funcionarios valientes, un Perú diferente. Ese es el Perú por el que estamos trabajando desde ya con el Frente Amplio. Muchísimas gracias. Su exposición Verónica Mendoza, viene la ronda de preguntas. Entre las cosas que ha propuesto ha sido formar un grupo de trabajo contra el crimen organizado y lavado de activos. Tenemos también en la otra ventana al candidato presidencial César Acuña. Lourdes Paucar está ante la corrupción. Hace su alocución a esta hora Verónica Mendoza y tenemos allí a nuestra compañera Priscila Paredes que nos da algunos detalles. Priscila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para ello impulsaremos un gran debate nacional. Bien, Albina, ya concluyó entonces la exposición de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori y estamos viendo en imágenes a Verónica Mendoza, candidata de Frente Amplio. Ella
ha sido bastante dura, bastante enfática en su primera intervención. Ella ha señalado, y bueno, sabemos que será difícil, somos perfectamente conscientes de ello, pero sabemos que contaremos con el respaldo de la ciudadanía que quiere que estas cosas cambien. Por otro lado, promoveremos el fortalecimiento del sistema de administración de justicia y del sistema anticorrupción. En cuanto al primero, impulsaremos un acuerdo político con las instituciones del sistema de administración de justicia para, respetando su autonomía, promover la reforma pendiente, retomando las recomendaciones. Unas palabras de Juan Julio Witch a propósito de que el auditorio lleva su nombre, y ella comenzó su intervención diciendo que este nombre, esta personalidad, Juan Julio Witch, le recuerda las palabras que él mencionó refiriéndose en los años 90 al gobierno corrupto de Alberto Fujimori. Así empezó ella su intervención. Además, también ha cuestionado a Alan García, refiriéndose a que este candidato indultó a narcotraficantes, y además también ha señalado que hay que llamar corruptos a los corruptos, aunque sean y usen saco y corbata, aunque lideren las encuestas. Ella ha señalado que cómo no desmoralizarse cuando personas corruptas, como ella ha señalado, están liderando las encuestas. Vamos a escucharla. ¿Qué te parece, Priscila? Para garantizar también su plena autonomía e idoneidad para el cargo, sobre todo probidad y autoridad moral. Medidas como cambiar, por ejemplo, el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que sea un procedimiento más democrático, más transparente, para evitar que se repitan los bochornosos sucesos recientemente vistos con personajes cuestionados en este Consejo, y para que puedan ellos elegir y evaluar a nuestros jueces y fiscales de la mejor manera. Todas estas propuestas serán elevadas al Congreso de la República para su más amplio debate, y haremos todos los esfuerzos posibles para construir el consenso necesario para que sean aprobadas.